Universidad Católica de Cuenca. Comunidad educativa al servicio del pueblo. Unidad académica, salud y bienestar. Facultad de Psicología Clínica. Caso clínico número 2. Hakeem Coleman, 25 años de edad, es un veterano del Ejército de Estados Unidos, ahora alumno de una universidad pública, que acude al servicio de urgencias con su novia y su hermana. Se trata de un joven alto, delgado, bien aseado y con gafas. Se expresa con suavidad y tiene aumentada la latencia del habla. El afecto está aplanado, excepto al hablar de sus síntomas, momento en el que expresa ansiedad. El señor Coleman explicó que había acudido al SUB por indicación de su hermana. Dijo que le vendría bien un chequeo general porque lleva varios días con migrañas y alucinaciones de naturaleza espiritual, que venían apareciendo desde hacía 3 meses. El dolor de la cabeza consistía en sensaciones y punzantes bilaterales en distintas partes de la cabeza y una especie de zumbido a lo largo de la línea media del cerebro, que parecía empeorar cuando pensaba en sus vicios. El señor Coleman describió que sus vicios eran el alcohol, los cigarros, no respetar a mis padres y a las chicas. Negó tener culpabilidad, ansiedad o inquietud con respecto a sus deberes militares al estar en servicio en Irak, pero se había unido a una iglesia evangélica 4 meses antes por sentirse carcomido por la culpa, a causa de todo lo que he hecho. 3 meses antes comenzó a oír que trataban de hacerme sentir culpable todos los días. La última alucinación auditiva la había tenido el día anterior. Durante esos meses había observado a desconocidos comentando sus pecados cometidos en el pasado. El señor Coleman creía que sus migrañas y su culpabilidad podían deberse a la abstinencia alcohólica. Había estado bebiendo 3 a 4 latas de cerveza casi todos los días de la semana, desde hacía varios años, que lo dejó 4 meses después de unirse a la iglesia. Seguía bebiendo 1 a 2 cervezas cada 2 semanas, pero después se sentía culpable. Dijo no tener síntomas de abstinencia alcohólica tales como temblor y sudores. Había fumado cannabis hasta 2 veces al mes durante años, pero lo había dejado al unirse a la iglesia. Negó que hubiera consumido otras drogas excepto una vez, hacía 3 años, en que tomó cocaína sin que pasara nada. Dormía bien, excepto algunas noches sueltas en las que solo dormía unas horas, rara vez para poder terminar algún trabajo académico. Por lo demás, el señor Coleman dijo que no tenía síntomas depresivos, maníacos o psicóticos, ni ideación violenta. Negó que tuviera síntomas de retraso de estrés postraumático. En cuanto a factores estresantes, habían sus actuales responsabilidades como ir a la facultad y atender sus actividades eclesiásticas casi a diario. Al final del año académico, había sacado siempre sobresalientes y ahora obtenía notables y aprobados. Por su parte, la novia y la hermana del paciente fueron entrevistadas por separado. Coincidían en que el señor Coleman se había vuelto retraído y callado, cuando antes había sido una persona divertida y extrovertida. Tampoco había sido nunca especialmente religioso con anterioridad. La hermana creía que la iglesia había lavado el cerebro al señor Coleman. Sin embargo, la novia había asistido a varios servicios con el paciente
y refirió que varios miembros de la congregación le habían comentado que aunque ya habían hablado algunas veces con miembros nuevos que se sentían culpables por sus comportamientos previos, ninguno de ellos había tenido nunca alucinaciones, por lo que estaban preocupados por él. La exploración física del paciente, con examen neurológico incluido, resultó normal, al igual que el sistema de sangre, la alcoholemia, la toxicología urinaria. Se le efectuó una tomografía computarizada de cráneo que también tuvo un resultado normal. De acuerdo al tipo de consulta, se realiza una consulta privada. De igual manera, el origen de la información se realiza de manera directa con el paciente. En cuanto a la demanda, se manifiesta la demanda explícita en el que el paciente solicita ayuda para volver a retornar sus actividades de manera eficiente y relacionarse con las personas. Implícita latente, en el cual demanda al paciente presentar alucinaciones tras la abstinencia a sustancias psicoactivas. La enfermedad actual no refiere tratamientos recibidos, psicológicos, psiquiátricos o biológicos, tampoco refiere patologías con anterioridad, no refiere. De acuerdo a la entrevista realizada con el paciente, se realiza un diálogo socrático, en el cual las principales preguntas que se efectúan son: ¿cuál es el motivo de consulta? ¿El inicio del problema que presenta? ¿Qué tratamiento ha utilizado ante el problema que presenta? ¿Cómo se siente en ese momento? En cuanto al examen psiquiátrico, se realiza la inspección general, en el que se presenta de un aseo personal con ansiedad y angustia. Tiene una forma de relación empática en cuanto con el terapeuta, su expresión y lenguaje es de fluidez verbal. El estado de conciencia es normal, su atención de igual manera normal, su conducta motora se encuentra en el equilibrio en su conducta y expresión de sus extremidades dentro de la entrevista. Comportamiento de manera responsable y respetuoso. Alteraciones del sueño, manifiesta tener ciertos días insomnio, sin embargo, lo refiere de manera normal. Afectividad, tristeza, melancolía, dolor y angustia. Pensamiento y su expresión, efectúa negación de episodios depresivos, maniáticos o psicóticos. El contenido del pensamiento presenta confusión y alucinaciones. En cuanto a su juicio, lo presenta de manera moral, y los hábitos refiere a asistir a la universidad pública y en cuanto también a la asistencia a la iglesia. Descripción diagnóstica. Dado el caso clínico y descrito, se llega a un presunto diagnóstico. De acuerdo al diagnóstico presuntivo, se tiene como trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. En cuanto al diagnóstico formal, se refiere a un trastorno esquizofreniforme. El diagnóstico diferencial refiere a intoxicación primario, trastorno psicótico debido a otra afección médica. Teniendo en cuenta el diagnóstico, se recae en la formulación etiopatogénica del trastorno o problema. El primero, factores desencadenantes. Consumo de sustancias psicoactivas. 2. Factores predisponentes. El ingreso a la milicia y a la iglesia evangélica. Factores de abstinencia al alcohol y a la cannabis. Además que por ciertos episodios el consumo de la cocaína. Cuarto, factores mantenedores. Falta de atención en actividades laborales, desinterés familiar y social. Además que también lo presenta de manera académica. Formulación dinámica de la personalidad. De acuerdo a la descripción de la personalidad, en las etapas de desarrollo se muestra como un nivel económico alto
ingreso a actividades de labor militar, consumo de sus activas y al ingresar a la iglesia. El estilo cognitivo según su personalidad del paciente refiere no presentar episodios depresivos, maníacos o psicóticos. En cuanto a los factores conscientes e inconscientes influyentes, el señor Coleman se había vuelto retraído y callado. Cuanto antes había sido una persona divertida y extrovertida. Tampoco había sido nunca especialmente religioso con anterioridad. Características del paciente. La exploración se aprecia que se trata de un joven alto, delgado, bien aseado y con gafas. Se expresa con suavidad y tiene aumentada la latencia del habla. El afecto está aplanado excepto al hablar de sus síntomas, momento en el que presenta ansiedad. De acuerdo con esto se realiza la planificación del proceso y la formulación de objetivos. En cuanto al modelo propuesto para el caso, se realiza un proceso de la psicoterapia con el paciente, en el cual se llevará a cabo el modelo cognitivo-conductual. Dado que él presenta, se le considera como un diagnóstico formal en el trastorno esquizofreniforme, al incluir la asistencia a un psiquiatra para equilibrar tratamiento con medicación. Por ello, el modelo cognitivo-conductual se basará en pensamientos y la conducta que tiene el paciente y cómo orientarlo a cambiar aspectos que generan ansiedad en el paciente y que presencie episodios de alucinaciones. El modelo cognitivo-conductual se basa en un tratamiento orientado a la resolución de problemas y reconstrucción cognitiva. Decisiones sobre el tratamiento psicoterapéutico. Hay un tratamiento mixto en el que se trabaje conjuntamente la psicoterapia, lo biológico y lo social. Se especifica que sí. Requiere intervención individual y familiar. No presenta dificultades al presentarse a un proceso psicoterapéutico. De acuerdo al abordaje psicosocial, se trabajará conjuntamente con la familia, dado que refieren información congruente que ayudará en el caso que presenta el paciente. De igual manera, se trabajará en la inclusión a la sociedad por el hecho que el paciente presenta dificultades y un bajo interés en áreas relacionadas a la parte social. Posterior al trabajar en esta parte psicosocial, se tendrá en manifiesto el nivel de alucinación que presenta el paciente y el riesgo que mantiene ante la parte social. De acuerdo al abordaje farmacológico, con el tratamiento psicoterapéutico planificado se trabajará con la unión de la parte psiquiátrica que ayudará al paciente mediante la medicación psicofarmacológica. Ante esto se ha descrito medicamentos que pueden intervenir para el tratamiento psicológico, tales como antipsicóticos, en el cual se caracterizan por tratar de enfermedades mentales y se usan para tratar trastornos relacionados con los trastornos psicóticos. Universidad Católica de Cuenca. Comunidad educativa al servicio del pueblo. Unidad académica, salud y bienestar. Facultad de Psicología Clínica. Caso clínico número 2. Hakim Coleman, 25 años de edad, es un veterano del Ejército de Estados Unidos, ahora alumno de una universidad pública, que acude al servicio de urgencias con su novia y su hermana. En la se trata de un joven alto, delgado, bien aseado y con gafas. Se expresa con suavidad y tiene aumentada la latencia del habla. El afecto está aplanado excepto al hablar de sus síntomas, momento en el que expresa ansiedad. El señor Coleman explicó que había acudido al SUB por indicación de su hermana. Dijo que le vendría bien un chequeo general porque lleva varios días con migrañas y alucinaciones de naturaleza espiritual, que venían apareciendo desde hacía 3 meses. El dolor de la cabeza consistía en sensaciones y punzantes bilaterales en distintas partes de la cabeza y una especie de zumbido
a lo largo de la línea media del cerebro, que parecía empeorar cuando pensaba en sus vicios. El señor Coleman describió que sus vicios eran el alcohol, los cigarros, no respetar a mis padres y a las chicas. Negó tener culpabilidad, ansiedad o inquietud con respecto a sus deberes militares al estar en servicio en Irak, pero se había unido a una iglesia evangélica 4 meses antes por sentirse carcomido por la culpa a causa de todo lo que he hecho. 3 meses antes comenzó a oír que trataban de hacerme sentir culpable todos los días. La última alucinación auditiva la había tenido el día anterior. Durante esos meses había observado a desconocidos comentando sus pecados cometidos.